muere ahora o te haré desear haberlo hecho. Las palabras cortaron el hangar de equipo como una cuchilla a través del aire congelado. El sargento artillero Derek Holloway se mantenía en posición de descanso, pero su postura no transmitía nada parecido al descanso real. 23 infantes de marina observaban en silencio, su aliento visible en la oscuridad fría de la mañana. La sargento mayor Laxi Maddox no se inmutó. Había sido amenazada por hombres que eran mejores en eso y que ahora yacían en tumbas que ninguna familia visitaría jamás. La cicatriz debajo de su clavícula izquierda ardía con un calor fantasma. No era dolor exactamente, más bien un recordatorio, una marca privada tallada en la carne y la memoria, susurrando que ella aún estaba aquí y que el capitán Arek Voss no lo estaba. Y que cada día desde la provincia de Helmand era tiempo prestado que necesitaba valer algo real. Holloway no sabía que vivía debajo de esa capa base. Ninguno de ellos lo sabía. El centro de entrenamiento de guerra en montaña del Cuerpo de Infantería de Marina se encontraba a 6.800 pies en la cordillera de Sierra Nevada cerca de Bridgeport, California, donde enero convertía el aire en algo lo suficientemente afilado para quemar los pulmones y lo suficientemente delgado para nublar el juicio. La niebla matutina envolvía los picos de granito alrededor de los prados Pickle en un gris que hacía imposible juzgar la distancia. Este era el lugar donde el cuerpo enviaba a los infantes de marina para aprender que el frío mataba más rápido que la incompetencia y que las montañas no se preocupaban por tus calificaciones de tiro con rifle. Lexi se encontraba cerca del área de preparación de equipo a la 0430, con 29 años, 6 años operativos, 4 meses en este puesto. Se comportaba con el tipo de quietud deliberada que hacía que la gente apartara la mirada sin saber por qué. No era imponente, 5 pies 6 pulgadas con botas, quizás 140 libras empapada, pero algo en su postura sugería un potencial enrollado, como un arma que alguien había olvidado descargar. Sus manos colgaban sueltas, sin movimientos innecesarios, la respiración uniforme a pesar de la altitud. Los instructores senior habían aprendido a darle espacio durante las sesiones informativas. Su rostro mostraba la acumulación de millas duras. Daño solar que el FPS 50 no podía prevenir. Cicatrices finas a lo largo de la mandíbula de algo que se había fragmentado cerca. Ojos azul pálido que se enfocaban en la distancia media más a menudo que en lo que estaba directamente frente a ella. Vestía las capas estándar para clima frío como todos los demás, pero el equipo se ajustaba a ella de manera diferente, desgastado en los puntos de estrés que sugerían que lo había usado por periodos extendidos. No solo lo había usado para ciclos de entrenamiento. Holloway aún estaba hablando algo sobre estándares y capacidad física y si los infantes de marina reunidos aquí deberían confiar sus vidas a alguien que probablemente no podía llevar carga de combate por las distancias que esperaba que se movieran bajo condiciones operativas. El silencio en el hangar de equipo era absoluto. Lexi lo dejó terminar. Había aprendido hace mucho tiempo que interrumpir a alguien en medio de una actuación solo prolongaba el espectáculo. Cuando Holloway finalmente dejó de hablar, ella encontró su mirada con esos ojos azul pálido evaluadores y mantuvo su voz nivelada. Si quiere probar la capacidad de carga bajo condiciones operativas, sargento artillero, estoy disponible inmediatamente. Holloway sonrió. El tipo sin calidez detrás. No desperdicio tiempo de entrenamiento en demostraciones, sargento mayor. El rendimiento hablará claramente una vez que alcancemos el entorno de montaña real. Se había asegurado de que cada infante de marina escuchara cada palabra. Lexi asintió una vez. Reconocimiento profesional. Sin ira, sin defensiva, nada que le diera ventaja para informes posteriores sobre inestabilidad emocional o incapacidad para manejar la presión. Sí, sargento artillero, lo hará. Se volvió de nuevo a su inspección de equipo como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Lo que ninguno de ellos podía ver era la forma en que su mano izquierda se movía inconscientemente a ese punto debajo de su clavícula. Dedos encontrando el borde de tejido cicatricial a través de su camisa. Un gesto inconsciente. Un recordatorio privado. Provincia de Helmand 2020. El año en que todo cambió. El recuerdo llegó sin ser invitado, vívido como sangre arterial en arena del desierto. Emboscada en L al amanecer.
El crujido específico de rondas de 7.62 por 39, pasando lo suficientemente cerca para sentir el cambio de presión. La voz del capitán Arek Voss manteniéndose nivelada en la radio, incluso mientras la sangre se extendía oscura a través de su portaplacas desde una herida que había perforado el hueco entre su hombro y la placa lateral. Ella lo arrastró a una depresión que apenas calificaba como cobertura, sus manos ya resbaladizas mientras trabajaba a través del protocolo March por pura memoria muscular. Hemorragia masiva primero. Había empacado la herida con gasa de combate, aplicado presión directa, llamado por apoyo aéreo cercano que estaba a 9 minutos. Voss murió a los 7. Sus últimas palabras no fueron cinematográficas. La miró con esa extraña claridad que a veces venía al final y le dijo que hiciera que el resto contara, no que lo vengara o lo recordara. Solo que hiciera que lo que pasara después contara por algo real. La cicatriz debajo de su clavícula era de un fragmento de roca que se había desprendido de la piedra junto a la cabeza de Voss cuando la ronda impactó. A veces la tocaba sin pensamiento consciente, una marca privada recordándole que ella aún estaba aquí y él no, y que cada día desde entonces era tiempo prestado que necesitaba valer algo. Lexi sacudió el recuerdo y se enfocó en el presente, el hangar de equipo, los infantes de marina, la misión. Había llegado al centro de entrenamiento de guerra en montaña 4 meses antes, asignada al curso de líderes de montaña como instructora del cuadro. Las órdenes habían sido directas. El razonamiento detrás de ellas menos. El coronel David Foster la había solicitado por nombre, aunque había mantenido su explicación vaga cuando ella preguntó durante el procesamiento de entrada. «¿Tienes cualificaciones específicas que necesitamos?», había dicho. «Experiencia especializada que beneficiará al programa». Ella no había insistido. Los oficiales no solicitaban ancios senior por nombre sin razón, y esas razones usualmente estaban por encima de su grado de pago. Por 4 meses, enseñó bloques básicos, navegación terrestre, supervivencia en clima frío, mantenimiento de equipo. Se presentó 30 minutos temprano a todo, mantuvo su instrucción técnicamente perfecta y trató de no pensar en el hecho de que estaba enseñando a infantes de marina habilidades para entornos que ella ya había sobrevivido de maneras que ellos no podían imaginar. Se decía a sí misma que esto era hacer que contara, enseñar fundamentos, asegurar que la siguiente generación tuviera la base técnica que necesitaban. Se había estado mintiendo a sí misma. Hacer que contara no era esconder lo que sabía. Era preparar a la gente para realidades que ella ya había enfrentado para que no tuvieran que aprender de la manera dura. No tuvieran que empacar heridas mientras rondas crujían sobre sus cabezas. No tuvieran que ver a alguien morir a pesar de hacer todo correctamente. Pero primero, tenía que sobrevivir la vendetta de Holloway lo suficiente para tener la oportunidad. El informe de fondo que había recibido sobre el sargento artillero Derek Holloway era escaso pero revelador. 42 años, veterano de guerra de Irak con múltiples tours con el primer batallón octavo de infantería de marina durante el aumento. Estrella de bronce con dispositivo V por acciones que nunca discutía en detalle. 6 años como instructor en el centro de entrenamiento de guerra en montaña. Reputación por ser más duro que todos a su alrededor para mantener estándares con convicción absoluta. Lo que el informe no decía, pero todos sabían, era que Holloway creía que los estándares institucionales se estaban colapsando bajo presión política, que las iniciativas de diversidad estaban socavando la efectividad en combate, que cualquiera que no pudiera cumplir su interpretación de excelencia estaba poniendo en peligro activamente a los infantes de marina que eventualmente liderarían. Las mujeres en puestos de combate representaban todo lo que él pensaba que amenazaba el núcleo. Cuando se enteró de que la sargento mayor Maddox sería co-líder del bloque de navegación avanzada, fue directamente al coronel Foster y expresó sus preocupaciones en términos que consideraba profesionales. Foster había escuchado con la paciencia de alguien que había oído argumentos idénticos 100 veces y simplemente declaró que Maddox era la instructora más cualificada técnicamente en el personal para navegación en invierno a gran altitud y que la discusión estaba completa. Eso no había terminado nada. Solo había movido el conflicto de la oficina de Foster al hangar de equipo, a los rangos de entrenamiento, a cada interacción donde Holloway podía diseñar una prueba pública. Lexi había esperado esto. Lo había enfrentado antes en formas diferentes.
El escepticismo, la duda, la necesidad de probarse una y otra vez porque su presencia desafiaba suposiciones que algunas personas consideraban verdad sagrada. No le importaba probarse a través de la acción. Eso era justo. Lo que le preocupaba era la repetición agotadora de eso, la forma en que nunca podía simplemente existir como competente sin primero correr un curso de obstáculos de las inseguridades de otras personas. Pero había sobrevivido pruebas peores en condiciones peores. La vendetta de Holloway era molesta, no peligrosa. No aún, de todos modos. El cabo Garrett Sullivan observó el intercambio entre Holloway y la sargento mayor Maddox con creciente incomodidad. Tenía 25 años, de San Diego, en su primera rotación de observación como instructor. Había trabajado junto a Maddox durante el mantenimiento de rango la semana anterior y notó que ella abordaba cada tarea con eficiencia sistemática que sugería patrones establecidos hace mucho. No hacía charla pequeña, no desperdiciaba movimiento, trataba cada pieza de equipo como si pudiera salvar la vida de alguien eventualmente. También se movía a través del mundo como alguien que ya había sobrevivido los peores escenarios que estos infantes de marina entrenaban para evitar. Sullivan había estado alrededor de suficientes veteranos de guerra de combate para reconocer las señales. La forma en que nunca se relajaba del todo, la conciencia constante del entorno, el hábito de posicionarse con líneas de visión claras y salidas accesibles. Estos no eran comportamientos de entrenamiento. Eran comportamientos operativos arraigados tan profundo que se habían vuelto permanentes, pero su archivo personal era sorprendentemente delgado para una sargento mayor. Algunas escuelas de entrenamiento listadas, algunos puestos, grandes brechas marcadas solo como operaciones continuas clasificadas. Cualquiera que fuera lo que Maddox había hecho para ganar esas cicatrices y esa marca específica de conciencia situacional, no estaba documentado en ninguna base de datos a la que Sullivan tuviera acceso. Holloway disolvió la formación. Los infantes de marina se dispersaron a sus tareas asignadas. Maddox permaneció en el área de preparación de equipo, inspeccionando metódicamente el equipo para clima frío con el tipo de atención que encontraba problemas antes de que se volvieran amenazantes para la vida. Sullivan se acercó con cuidado. «Sargento mayor, ¿necesita asistencia con el inventario?» Maddox miró hacia arriba. Sus ojos eran azul pálido, evaluadores, pero no un king. «Estoy bien, cabo, pero gracias». «Entendido», Sullivan vaciló. «Sargento mayor, ¿puedo preguntarle algo?» «Depende de la pregunta». «¿Cómo lo maneja?» «Las pruebas constantes, la necesidad de probarse una y otra vez». Maddox estuvo en silencio por un momento. Cuando habló, su voz no llevaba ira, solo evaluación factual. «No lo manejo, Sullivan. Reconozco que existe y luego me enfoco en el trabajo. La opinión de Holloway sobre mis capacidades es irrelevante para si puedo realizar esas capacidades en realidad. La montaña no se preocupa por sus dudas. Solo se preocupa por la competencia. Así que eso es en lo que me enfoco, ser competente. Todo lo demás es ruido. Pero no se vuelve agotador. Sí, pero el agotamiento es solo data que requiere interpretación. Lo evalúas, lo manejas, continúas la misión. Igual que cualquier otra cosa. Sullivan asintió lentamente. Esa es una forma bastante clínica de verlo. Es la única forma que funciona. La emoción no cambia la realidad. La acción sí. Ella volvió a su chequeo de inventario, claramente considerando la conversación completa. Sullivan se alejó con la impresión distinta de que la sargento mayor Maddox había aprendido esa filosofía en algún lugar mucho peor que un centro de entrenamiento en California, en algún lugar que había quemado todo excepto la evaluación fría y la precisión técnica. Se preguntó dónde y qué le había costado. El coronel Marcus Brannan llegó al centro de entrenamiento de guerra en montaña un miércoles por la mañana a mediados de enero, conduciendo un sedán de alquiler a través de copos de nieve que hacían las carreteras de montaña traicioneras. Tenía 67 años, cabello plateado, y se movía con la deliberación cuidadosa de alguien cuyas articulaciones le recordaban diariamente que sus años operativos estaban lejos en el pasado. Había estado retirado por 3 años, disfrutándolo mayormente, trabajando la madera, pescando,
Tiempo con nietos que pensaban que sus historias sobre la Guerra Fría sonaban como historia antigua. Entonces el coronel David Foster había llamado. Marcus, necesito tu ayuda. Brennan y Foster se remontaban a finales de los 90 cuando Foster era un capitán joven y Brennan dirigía ciclos de entrenamiento que empujaban a los infantes de marina a límites operativos. Habían mantenido contacto a través de los años, el tipo de respeto profesional que trascendía rango y asignación. ¿Qué tipo de ayuda?, había preguntado Brennan. El cuerpo de infantería de marina está evolucionando, cambiando de maneras que hacen incómodas a algunas personas. Estoy implementando un nuevo programa que integra métodos tradicionales con realidades operativas actuales. Necesito a alguien que recuerde en que estamos construidos para ayudar a guiar hacia dónde vamos. Alguien cuyo juicio confío. Absolutamente. Esos son muchas palabras para evitar decir lo que realmente necesitas. David Foster había reído. Necesito que observes una evolución de entrenamiento. Dame tu evaluación honesta de si estamos manteniendo estándares o comprometiéndolos. Sin política, sin agenda, solo tu opinión profesional basada en 40 años de experiencia. Y si mi evaluación es que los estándares están cayendo, entonces necesito saberlo. Pero no creo que lo estén. Creo que están evolucionando. Necesito a alguien en quien confío para confirmar eso. Brennan había aceptado, en parte porque Foster era un amigo, en parte porque estaba curioso, mayormente porque el retiro era cómodo, pero también ocasionalmente aburrido, y la oportunidad de ver si el cuerpo de infantería de marina que había servido por 4 décadas estaba manteniendo su alma valía una semana en las montañas. Foster lo encontró en el edificio de administración, estrechando su mano con calidez genuina. Marcus, gracias por venir. No me lo perdería. Aunque me reservo el derecho de decirte que estás equivocado si eso es lo que veo. No esperaría menos. Foster lo informó sobre el programa. Integración de entrenamiento avanzado, combinando instrucción tradicional de guerra en montaña con lecciones aprendidas de despliegues operativos recientes. El objetivo era producir infantes de marina que entendieran tanto los fundamentos atemporales como las realidades tácticas actuales. ¿Quién lidera la instrucción?, preguntó Brennan. La sargento mayor Laxi Maddox, 29 años, 6 años de experiencia operativa en unidades especializadas, actualmente asignada al cuadro de instructores. Unidades especializadas MARSOC, múltiples teatros. La mayoría de su registro operativo es clasificado. Brennan levantó una ceja. Eso es joven para sargento mayor con ese fondo. Es excepcional. Lo verás. Y la resistencia que mencionaste, la expresión de Foster se oscureció ligeramente. Sargento artillero Derek Holloway, excelente instructor por métricas tradicionales, cree que las políticas de personal modernas comprometen la efectividad en combate. Ha hecho clara su opinión sobre Maddox a través de múltiples canales. Déjame adivinar, cree que es una contratación de diversidad, entre otras cosas. Brennan asintió lentamente. Había visto esta película antes. Buenos infantes de marina con experiencia genuina en combate que creían que el núcleo estaba abandonando estándares en favor de corrección política. A veces tenían razón. Usualmente estaban proyectando su propia incomodidad con el cambio en decisiones institucionales que no entendían completamente. ¿Cuándo la conozco? Mañana por la mañana está dirigiendo un bloque de navegación a la 0530. Esperándolo con ansias. Esa noche en los cuartos de oficial visitante, Brennan revisó el archivo personal de Maddox o lo intentó. La mayoría estaba redactado. Fechas de asignación con ubicaciones marcadas clasificadas. Evaluaciones de rendimiento que alababan competencia técnica y juicio táctico, pero no proporcionaban contexto. Premios incluyendo una estrella de bronce con dispositivo V y un corazón púrpura con citación sellada. El archivo le decía casi nada excepto que la sargento mayor Laxi Maddox había hecho cosas en lugares que oficialmente no existían y las había hecho lo suficientemente bien para ganar tanto reconocimiento como lesión. Había conocido operadores como ese durante su propia carrera. Los profesionales silenciosos, los que nunca hablaban sobre su trabajo porque era clasificado, sí,
pero también porque hablar de alguna manera lo abarataba, lo hacía sobre ellos en lugar de sobre la misión. Descubriría mañana si Maddox era ese tipo de operador o solo alguien buena en jugar un sistema que recompensaba despliegues a ubicaciones clasificadas. La experiencia le decía que probablemente era lo primero. Las personas que fingían competencia usualmente hablaban demasiado tratando de llenar el silencio con credibilidad que no habían ganado. Las personas que poseían competencia en realidad usualmente decían muy poco. Se durmió pensando en Alemania en los 80 sobre operaciones a lo largo de la frontera donde el silencio era supervivencia y las mejores personas con las que había trabajado apenas hablaban en absoluto. Lexi se encontraba en la oscuridad a las 0500 observando su aliento formar nubes en aire lo suficientemente frío para picar la piel expuesta. El bloque de navegación comenzaría en 30 minutos. 8 infantes de marina asignados a su grupo ruta estándar a través de terreno marcado para enseñar asociación de terreno y conteo de pasos fundamentales. Directo, básico, el tipo de instrucciones que podía entregar en su sueño. Excepto que el coronel Foster había mencionado ayer que el coronel Brennan estaría observando. Oficial senior retirado traído como asesor especial para desarrollo de programa. Foster no había dicho por qué Brennan estaba aquí o que estaba evaluando, pero Lexi podía leer el subtexto. Alguien importante tenía dudas. Brennan estaba aquí para evaluar si esas dudas estaban justificadas. Ella no lo tomaba personalmente. El cuerpo de infantería de marina funcionaba en evaluación y assessment. Si Foster necesitaba la validación de un oficial senior para avanzar con cambios de programa, eso era política institucional que ella no controlaba. Lo que podía controlar era demostrar competencia técnica tan que cualquier duda que existiera no pudiera sobrevivir al contacto con la realidad observable. Los infantes de marina se reunieron, rostros jóvenes, energía nerviosa, el tipo de eagerness que maduraría en confianza profesional o se quemaría en agotamiento cínico, dependiendo de lo que les pasara en los próximos años. Lexi recordaba ser tan joven, recordaba creer que la competencia sería suficiente, que si solo performaba excelentemente, las puertas se abrirían y el respeto seguiría naturalmente. Había aprendido diferente en montañas y desiertos donde las puertas se quedaban cerradas hasta que las pateabas y el respeto era algo que tomabas de personas que no querían darlo. Pero estos infantes de marina no necesitaban su cinismo. Necesitaban su expertise. Buenos días. Soy la sargento mayor Maddox. Este bloque cubre navegación terrestre básica usando asociación de terreno y conteo de pasos. Nos moveremos a través de ruta marcada. Demostraré técnicas que practicarán hasta que puedan ejecutar independientemente. Preguntas antes de empezar. Sin preguntas. Estaban demasiado nerviosos. Excelente. Síganme. Los llevó a la oscuridad de linterna frontal cortando a través de la niebla y comenzó a enseñar asociación de terreno. Leer el paisaje, entender cómo líneas de cresta y patrones de drenaje creaban cuartos naturales y obstáculos. Cómo líneas de contorno en un mapa se traducían a pendientes reales y espacio muerto. Cómo usar características de terreno macro para mantener dirección general incluso cuando terreno micro forzaba desviaciones temporales. Demostró conteo de pasos, la técnica simple pero crítica de rastrear distancia contando pasos, sabiendo que cada 100 pasos a su longitud de zancada igualaba aproximadamente 90 metros ajustando por pendiente, por carga, por fatiga. Los infantes de marina siguieron, observando, tratando de absorber información que parecería académica hasta la primera vez que se perdieran en mal tiempo con mala visibilidad y fallo de GPS y nada excepto mapa brújula en su propio juicio para prevenir desastre. Lexi había estado allí múltiples veces. Enseñaba como alguien que entendía que estos no eran habilidades teóricas, sino fundamentos de supervivencia. Desde la distancia, el coronel Marcus Brannan observaba. Había llegado a la 0515, tomando posición donde podía observar sin interferir. Foster lo había introducido a Maddox brevemente, solo lo suficiente para reconocimiento profesional. Ahora la observaba enseñar. Su primera impresión, instrucción competente, metódica, demostración clara, corrección paciente cuando infantes de marina cometían errores. Su segunda impresión, esto no era solo competencia. Era maestría presentándose como instrucción básica.
La forma en que se movía a través del terreno mostraba patrones operativos, no patrones de entrenamiento. Su navegación no dependía de chequeos constantes de mapa. Leía el paisaje mismo, usando características de terreno como puntos de referencia en tiempo real, el tipo de habilidad que venía de moverse a través de territorio hostil donde detenerse a chequear un mapa podía matarte. Su conteo de pasos era automático incrustado tan profundo que probablemente no registraba conscientemente que lo estaba haciendo. Y su conciencia ambiental era constante. Incluso mientras enseñaba, parte de su atención se quedaba en el paisaje más amplio en enfoques y líneas de visión en espacio muerto. Brennan había visto esto antes. Alemania años 80 y años 90 trabajando con operadores que habían pasado tanto tiempo en país indio que la relajación se volvía fisiológicamente imposible. La sargento mayor Maddox se movía como alguien que había sobrevivido en entornos donde el costo de la inatención se medía en bolsas para cadáveres. Después de 2 horas, los infantes de marina completaron la ruta exitosamente. Maddox los reunió para debrief, proporcionando feedback específico sobre el rendimiento de cada individuo. Sin elogios genéricos, observaciones concretas sobre qué funcionó y qué necesitaba mejora. Profesional, 0, efectivo. Cuando despidió a los infantes de marina, Brennan se acercó. Sargento mayor Maddox, ella se volvió y vino a atención. Coronel Brennan, buenos días, señor. Descanso. Instrucción impresionante. Gracias, señor. ¿Cuánto tiempo has estado enseñando guerra en montaña? 4 meses en este comando, señor. Pero he estado operando en entornos de montaña por aproximadamente 6 años. Operando. Elección de palabra interesante. Señor. La mayoría de la gente diría entrenamiento. Tú dijiste operando. La expresión del ex no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Cansancio. Tal vez. El reconocimiento de que este coronel era más perceptivo de lo que había anticipado. Varias asignaciones, señor. Algunas entrenamiento, algunas operativas. Las marcadas clasificadas en tu archivo. Sí, señor. Brennan asintió lentamente. Debe ser difícil enseñar fundamentos cuando los has usado en condiciones que la mayoría de estos infantes de marina nunca experimentarán. Es mi trabajo, señor. Estoy privilegiada de hacerlo. Esa es una respuesta muy diplomática. Es una respuesta honesta, señor. Estuvieron en silencio por un momento. Brennan la estudió, joven, compuesta, comportándose con la quietud específica que venía de saber exactamente de qué era capaz y no necesitar validación de nadie más. ¿Dónde aprendiste a moverte así?, preguntó. Señor, tu movimiento a través del terreno, eso no es entrenamiento escolar. Eso es experiencia operativa en entorno hostil una vez. Lo sé porque me he movido de la misma manera. Hace mucho tiempo, montañas diferentes, pero los fundamentos no cambian. Lexi encontró su mirada, evaluando si proporcionar una respuesta real o mantener distancia profesional. Montana del Norte inicialmente, mi padre era ex fuerzas especiales del ejército, me enseñó montañas desde los 6 años. Luego varias asignaciones operativas confirmaron esas lecciones bajo peores condiciones. ¿Tu padre te enseñó esa conciencia ambiental también? La forma en que estás constantemente rastreando enfoques y líneas de visión. Eso vino después, señor. Diferentes maestros. Los que no volvieron. No era una pregunta. La mandíbula del ex se tensó casi imperceptiblemente. Sí, señor. Brennan asintió. Gracias por tu honestidad, sargento mayor, y por la instrucción. Estos infantes de marina son afortunados de tenerte. Gracias, señor. Él se alejó, dejando a Lexi de pie en el aire frío de la mañana, preguntándose qué exactamente concluiría la evaluación del coronel Marcus Brennan y si ayudaría o dañaría lo que Foster estaba tratando de construir. La semana continuó bloques de entrenamiento, mantenimiento de equipo, el ritmo constante de preparación institucional. Holloway escaló su patrón. Comentarios durante instrucción grupal sobre estándares ajustados y métricas de participación. Siempre calibrados para mantener negabilidad plausible,
pero específicos lo suficiente para que todos entendieran el objetivo. Otros instructores o se quedaban callados o ofrecían acuerdo sutil, no dispuestos a desafiar a un co-senior con la reputación y credenciales de combate de Holloway. Lexi lo soportó. Había sobrevivido peor que acoso verbal de un sargento artillero inseguro. Pero para el viernes entendió que esto no era sostenible. Holloway no iba a parar. Iba a seguir empujando hasta que forzara o una confrontación o un error que pudiera usar para justificar su evaluación. La confrontación vino durante la inspección de equipo de la tarde. Holloway reunió a todos los 23 infantes de marina en el hangar de equipo y realizó inspecciones exactas de cada pieza de equipo para clima frío con atención que encontraba infracciones que otros pasaban por alto. Cuando llegó Lexi de pie a un lado de los instructores, se volvió a los infantes de marina y habló lo suficientemente fuerte para que su voz llegara a cada esquina del edificio. ¿Quién aquí cree que su supervivencia debería depender de alguien que probablemente no puede llevar carga de combate por las distancias que se espera que se muevan bajo condiciones operativas? El silencio fue total. Lexi sintió 23 pares de ojos moverse hacia ella. Sintió la satisfacción de Holloway al diseñar esta prueba pública. Sintió su propia ira subiendo fría y controlada. Podía alejarse, podía reportar esto a Foster como acoso y dejar que el proceso institucional lo manejara. Pero el proceso institucional tomaba tiempo, creaba papeleo, convertía conflicto personal en registro oficial que la seguiría para siempre. Más simple manejarlo directamente. Si quiere probar la capacidad de carga bajo condiciones operativas, sargento artillero, estoy disponible inmediatamente. La sonrisa de Holloway no contenía calidez. No desperdicio tiempo de entrenamiento en demostraciones. Sargento mayor, el rendimiento hablará claramente una vez que alcancemos el entorno de montaña real. Había hecho su desafío público, lo había documentado frente a testigos, creado condiciones donde su competencia sería evaluada no en bloques de entrenamiento controlados, sino en entorno de campo demandante donde podía diseñar fracaso. Lexi reconoció la trampa. Reconoció también que rechazar validaría sus implicaciones sobre sus capacidades. Asintió una vez. Sí, sargento artillero, lo hará. Esa noche, sola en sus asignados en los barracones de instructores, Lexi se sentó en su litera y miró la fotografía que mantenía doblada en el bolsillo interno de su mochila de asalto. Capitán Eric Voss y el equipo durante un raro tiempo de descanso en Bram. Todos luciendo exhaustos pero funcionales. Voss tenía su brazo alrededor de su hombro en la manera casual que los líderes de equipo hacían cuando la confianza era absoluta. No había mirado la fotografía en 4 meses. Sus manos temblaron ligeramente, no de miedo, de la especie particular de ira que venía de ser evaluada por alguien operando con información incompleta. Holloway pensaba que esto era sobre capacidad física, sobre si podía llevar peso o navegar terreno bajo estrés. Pensaba que estaba defendiendo estándares contra erosión política. No entendía que ella ya había pasado evaluaciones que lo habrían destruido. Que había sobrevivido entornos donde el terreno no era solo montañas, sino que incluía fuerzas enemigas reales con armas servidas por tripulación y la paciencia táctica para esperar errores. Pensó en la provincia de Helmand, sobre el momento en que la respiración de Voss se detuvo a pesar de todo lo que había hecho correctamente, sobre la espera de 9 minutos por apoyo aéreo, sobre mantener su voz profesional en la radio mientras sus manos estaban cubiertas de su sangre. Pensó en la citación clasificada que llegó 8 meses después, elogiando liderazgo táctico bajo fuego mientras no mencionaba nada sobre las decisiones que mantuvieron a 4 otras personas respirando. Holloway quería probar que no pertenecía en las montañas. Ella había sobrevivido montañas donde el terreno no era solo ambiental, sino que incluía personas activamente tratando de matarla. La distinción importaba. Lexi se levantó y se movió a la ventana mirando picos cubiertos de nieve iluminados por 3/4 de luna. En algún lugar en los barracones de instructores, Holloway probablemente estaba reforzando su narrativa a cualquiera que escuchara, construyendo su caso de que la evaluación de la próxima semana validaría su evaluación sobre declinantes estándares institucionales. Déjalo construirlo. Había aprendido años atrás que las voces más fuertes usualmente compensaban duda interna, que la confianza genuina no requería audiencia.
Su padre le había enseñado ese principio durante esas lecciones brutales de infancia en el desierto de Montana. Bass lo había reforzado durante su tiempo en el rango, diciéndole después de un movimiento particularmente difícil que los mejores operadores eran los que nadie notaba hasta que las circunstancias requerían visibilidad. La próxima semana requeriría visibilidad. No estaba probando nada a Holloway. Ese no era el objetivo. Pero los 23 infantes de Marina observando esta confrontación iban a recibir educación sobre qué parecía competencia real, sobre la diferencia entre teatro de rendimiento y capacidad real. Por Bass, pensó por todos los que no volvieron. Tocó la cicatriz debajo de su clavícula una vez. Un ritual privado, luego comenzó a preparar su kit para el movimiento de la próxima semana a través de terreno que probaría exactamente cuánto entendía Holloway realmente sobre guerra en montaña. La reunión ocurrió la tarde del viernes en la oficina del coronel Foster. Foster, Holloway y Brennan. Lexi no fue invitada, lo que le dijo todo sobre qué se estaba discutiendo. Holloway expuso su propuesta. Curso de evaluación mejorado para todo el cuadro de instructores. 23 kilómetros en lugar de los 17 estándar. 6 checkpoints obligatorios en lugar de 4. Requisitos de carga pesada. Ejecución durante condiciones de nieve pesada pronosticadas. Necesitamos asegurar que todos los instructores cumplan estándares apropiados para la guía que proporcionan a los infantes de Marina, dijo Holloway. Este curso documentará capacidades objetivamente. Foster miró a Brennan. Su evaluación, coronel. Brennan se reclinó en su silla. Acompañaré el ejercicio como observador. Si el sargento artillero Holloway cree que esta evaluación es necesaria, ejecutémosla, pero aplica a todo el cuadro de instructores igualmente. Sin excepciones. Holloway asintió. De acuerdo, señor. Sargento artillero, estaré evaluando más que rendimiento físico. Estaré evaluando juicio, liderazgo y conducta profesional. Asegúrese de entender eso. Algo parpadeó en la expresión de Holloway. Incertidumbre tal vez, pero se había comprometido a este curso de acción públicamente. Retroceder ahora socavaría todo lo que había estado argumentando. Entendido, señor. Después de que Holloway se fue, Foster miró a Brennan. ¿Sabes qué está tratando de hacer? Sí. Diseñar un fracaso público para la sargento mayor Maddox. Validar su creencia de que no pertenece en un puesto de instructor. Y estoy curioso de ver cómo se desarrolla porque mi evaluación después de verla enseñar esta semana es que Holloway ha calculado seriamente mal. ¿Crees que puede manejarlo? Brennan sonrió. David, creo que va a hacerlo parecer un aficionado, pero lo descubriremos el lunes. La tarde del domingo, Lexi empacó su mochila con precisión metódica, 70 libras configuración estándar, equipo de supervivencia para clima frío, raciones de emergencia, agua extra, suministros médicos más allá del requisito básico, gasa de combate, férula SAM, vías aéreas de emergencia, agentes hemostáticos. Holloway empacaría para un ejercicio de entrenamiento. Lexi empacaba como si fuera operativo porque las montañas no se preocupaban por tu intento. Te matarían igual de muerto si era entrenamiento o combate. Y la diferencia entre supervivencia y baja era a menudo nada más que tener una pieza adicional de equipo que pensabas que no necesitarías. Había aprendido esa lección a los 13 años en la cordillera Absaroka. La había reforzado durante 6 años de operaciones, donde la preparación significaba la diferencia entre completar la misión y convertirse en una estadística. Miró la fotografía de Bass una última vez antes de deslizarla cuidadosamente de vuelta al bolsillo interno de su mochila de asalto, hizo una promesa silenciosa a la memoria de un hombre que murió, enseñándole que competencia sin preparación era solo apostar con mejores probabilidades. Mañana, mostraría a 23 infantes de marina y 2 NCOs senior que parecía 6 años de experiencia operativa cuando dejabas de esconderla detrás de instrucción básica. Mañana, la montaña hablaría, y Lexi Maddox era fluida en su lenguaje. A las 05:00 de lunes por la mañana, 8 infantes de marina se reunieron en oscuridad y frío que convertía el aliento en cristales de hielo.
El cabo Garrett Sullivan estaba entre ellos junto con el lance corporal Owen Fletcher de Arizona, que había fallado este curso en su primer intento y llevaba nerviosismo visible en el conjunto de sus hombros. El sargento artillero Derek Holloway apareció con una mochila que claramente excedía 80 libras. Su expresión hacía obvio que esperaba que la sargento mayor Maddox solicitara una carga más ligera para revelar limitaciones que pudiera documentar. Lexi se encontraba en la oscuridad, su mochila ya empacada y preparada. 70 libras configuración estándar. No dijo nada, solo esperó. El coronel Marcus Brannan llegó último kit completo. 75 LBS distribuidas a través de un marco que había llevado tales cargas a través de múltiples despliegues a través de múltiples décadas. Asintió a Foster, que había venido a verlos partir, luego se volvió al grupo reunido. Esto es una evaluación, dijo Brennan. Pero también es entrenamiento. Recuerden que el objetivo no es ser primero. Es completar la misión con todos funcionales. Tengan eso en mente. Sus ojos se demoraron en Holloway lo suficiente para hacer el punto claro. La mandíbula de Holloway se tensó, pero asintió. Muévanse, dijo Foster. El curso comenzó con un ascenso empinado a través de bosque de pinos en un sendero sin marcar enterrado bajo 20 pulgadas de nieve fresca. Holloway estableció un ritmo castigador inmediatamente. El tipo de tempo diseñado para romper gente dentro de la primera hora para exponer limitaciones a través de presión pura implacable. Los infantes de marina lucharon para mantener contacto. Su respiración áspera y laber en aire delgado. Detrás de ellos, moviéndose con el tipo de eficiencia quieta que sugería que esto era fácil. La sargento mayor Laxi Maddox subió a través de la oscuridad hacia el amanecer, lista para mostrar a todos los que dudaban exactamente que le habían enseñado 6 años en los lugares que no existían en mapas sobre montañas sobre supervivencia y sobre la diferencia entre confianza ruidosa y competencia quieta. La montaña estaba esperando, y ella estaba lista para hacer que contara. El ascenso era brutal por diseño. Holloway había elegido el enfoque más empinado, el camino que castigaba ineficiencia y exponía debilidad a través de demanda física pura. El sendero subía 1500 pies verticales en los primeros 3 kilómetros, curvas enterradas bajo nieve fresca que se movía bajo los pies con cada paso. Infantes de marina jadeaban por oxígeno en aire que contenía 30% menos que al nivel del mar. Sus haces de linterna frontal cortaban a través de oscuridad pre-amanecer, creando piscinas aisladas de visibilidad en un mundo reducido al siguiente par de pies de sendero y el sonido de respiración laber. Holloway se movía como un hombre en una misión. Pasos pesados, tempo agresivo, el tipo de ritmo que anunciaba fuerza a través de volumen en lugar de demostrarla a través de sostenibilidad. Lexi observaba desde su posición detrás de los infantes de marina luchando. Se había posicionado allí, deliberadamente, manteniendo seguridad trasera mientras monitoreaba la cohesión del grupo. Sullivan estaba manejando la altitud razonablemente bien, su respiración controlada a pesar de tensión obvia. Fletcher estaba sufriendo más, rostro sonrojado, incluso en el frío, movimientos empezando a volverse torpes mientras la fatiga degradaba su coordinación. Los otros 6 infantes de marina rangaban entre esos extremos, cada uno encontrando su propia acomodación con aire delgado y cargas pesadas en el molido ascendente implacable. La propia respiración del ex estaba controlada. 4 conteos adentro por la nariz, 4 conteos afuera por la boca, un ritmo que había aprendido a 12.000 pies en Afganistán, donde disciplina de altitud significaba la diferencia entre funcional y comprometido. Su ritmo era eficiente en lugar de agresivo. Cada paso colocado deliberadamente para minimizar gasto de energía mientras mantenía progreso adelante. Había movido a través de terreno peor, llevando cargas más pesadas en condiciones que hacían esto parecer unas vacaciones de entrenamiento. Montañas Hindu Kush en invierno, 12.000 pies plus, movimientos de 60 horas con descanso mínimo, y la conciencia constante de que puestos de observación enemigos podrían estar rastreando tu progreso a través de térmicos. Esto era solo California. Solo entrenamiento, solo un sargento artillero con algo que probar que no entendía la diferencia entre difícil y peligroso. Pero los infantes de marina no sabían eso.
Estaban aprendiendo en tiempo real que podían soportar sus cuerpos, descubriendo límites personales a través de la matemática simple de peso y altitud y distancia. El coronel Brennan subía detrás de Lexi, manteniendo separación, pero lo suficientemente cerca para observar. Ella podía sentir su evaluación incluso sin ver su rostro. Estaba evaluando más que rendimiento físico. Estaba observando cómo manejaba el grupo, cómo respondía al ritmo agresivo de Holloway, si dejaría que el ego manejara sus decisiones o mantendría juicio profesional. Ignoró el escrutinio. No cambiaba nada sobre el trabajo. A la hora 2, alcanzaron el primer checkpoint. Coordenadas GPS en madera pesada requiriendo navegación por brújula sola ya que el dosel superior mataba recepción satelital. Holloway llegó primero, chequeó su tiempo con satisfacción visible. 2 horas 4 minutos. Verificó el checkpoint, hizo notación en el libro de registro impermeable, luego se volvió para ver a Lexi llegar con todos los 8 infantes de marina aún móviles. 2 horas 6 minutos. Su expresión se movió. No del todo decepción, pero cerca. Había esperado que estuviera significativamente atrás. Esperado al menos un infante de marina caído, requiriendo decisiones sobre si continuar o consolidar. En cambio, había mantenido el grupo entero intacto mientras se mantenía dentro de 2 minutos de su tiempo individual. Brennan llegó a 2 horas 8 minutos, respirando más duro que Lexi pero aún funcional. Asintió a ella una vez. Reconocimiento profesional. Fletcher estaba luchando. Su rostro había pasado de sonrojado a pálido. Una transición preocupante que sugería que estaba quemando reservas de energía más rápido de lo sostenible. Sullivan había caído atrás para ofrecer aliento, pero el aliento no abordaba el problema fundamental de acondicionamiento inadecuado encontrando terreno brutal. Lexi hizo nota mental. Fletcher era una baja potencial en la siguiente fase. Necesitaba observarlo de cerca. La segunda fase descendía a un drenaje requiriendo cruce de un arroyo parcialmente congelado donde hielo formaba puentes traicioneros sobre agua lo suficientemente fría para inducir hipotermia en minutos. Luego subirían por el lado opuesto a través de madera muerta y pendientes de talus donde cada paso requería atención consciente para evitar lesión. Este era donde ocurrían accidentes, donde tobillos torcidos o caídas transformaban evaluaciones en evacuaciones médicas. Holloway empujó más duro saliendo del checkpoint, estableciendo un tempo que claramente estaba destinado a romper a Lexi a través de presión pura e implacable. Ella lo vio ir, sin esfuerzo para igualar su ritmo. El cabo Sullivan miró atrás a ella, incertidumbre en su rostro. Los infantes de marina habían sido entrenados para seguir a sus líderes. Holloway estaba liderando. ¿Deberían seguirlo o quedarse con Maddox? Lexi hizo la decisión simple. Mantengan este ritmo, dijo Quadley. Ritmo sostenible. Tenemos 21 kilómetros restantes. Quemarse en la hora 3 no ayuda a nadie. Sullivan asintió y pasó la palabra. Los infantes de marina se asentaron en el tempo de Lex, dejando que Holloway desapareciera adelante en la madera. El coronel Brennan observó este intercambio con interés. Maddox acababa de hacer una decisión táctica que revelaba sus prioridades. Cohesión de grupo sobre rendimiento individual. Excelencia sostenible sobre teatrales heroicos. La confianza quieta para dejar que Holloway corriera adelante porque entendía algo que él aparentemente no. La velocidad no significaba nada si llegaba solo. El descenso al drenaje era técnico. Pendiente empinada, pie incierto, cargas pesadas que movían centro de gravedad y convertían resbalones menores en desastres potenciales. Lexi bajó la pendiente con eficiencia practicada, leyendo el terreno, seleccionando la ruta más segura, guiando infantes de marina a través de instrucción verbal que los mantenía funcionales. Sullivan ángulo izquierda. Mejor pie en esa cara de roca. Fletcher, desacelera. Controla tu descenso. Rápido te lesiona. Martínez, se detuvo. No Martínez. Fletcher, mantén el nombre correcto. Fletcher, ¿estás bien? Sí, sargento mayor. Pero su voz llevaba tensión. El cruce del arroyo requería navegación cuidadosa.
Hielo que parecía sólido a veces no lo era. Agua que aparecía superficial a veces caía en pozas profundas lo suficiente para sumergir. Lo suficientemente fría para robar fuerza de músculos en segundos para convertir infantes de marina funcionales en bajas hipotérmicas requiriendo intervención inmediata. Lexi cruzó primero probando cada paso, encontrando la ruta con el hielo más estable y el agua más superficial. Luego se posicionó en el lado lejano y habló a cada infante de marina a través individualmente, proporcionando guía específica sobre colocación de pie y distribución de peso. Todos los 8 lo hicieron sin incidente a Himes. Había hecho esto antes en ríos donde la corriente te mataría si caías, donde observación enemiga significaba movimiento tenía que ser tanto cuidadoso como rápido, donde fracaso cascadaba en catástrofe antes de que pudieras llamar por apoyo. Un arroyo parcialmente congelado en California era escuela elemental comparado con esos movimientos. Pero no dijo eso, solo ayudó a los infantes de marina a cruzar y continuó la misión. La subida del drenaje fue donde las reservas de Fletcher finalmente se agotaron. Había estado luchando desde el primer checkpoint, quemando energía a través de ritmo pobre y ansiedad, su cuerpo tratando de cumplir demandas para las que no estaba adecuadamente preparado. La pendiente de Talus terminó lo que el ascenso había empezado. Roca suelta oculta bajo nieve. Fletcher pisó mal peso transferido a piedra que se movió, tobillo rodando con fuerza suficiente para que daño de ligamento fuera audible, incluso sobre el sonido de respiración Labert y equipo traqueteando. Cayó duro. El grito de dolor fue involuntario, cortado casi inmediatamente mientras entrenamiento reafirmaba control, pero su rostro se volvió blanco, y cuando trató de pararse, su pierna izquierda colapsó bajo él. Sullivan ya se estaba moviendo para ayudar. Lexi estaba allí antes de que llegara. Dejó caer su mochila y se arrodilló junto a Fletcher. Manos ya moviéndose a través de evaluación con velocidad que venía de hacer esto bajo fuego de tratar bajas mientras rondas crujían sobre la cabeza y la situación táctica se degradaba por segundo. Fletcher, ¿dónde está tu dolor? Tobillo sargento mayor, tobillo izquierdo. ¿Alguna otra lesión? ¿Golpeaste tu cabeza atrás? ¿Algún otro lugar duele? No, sargento mayor, solo el tobillo. Las manos de Lex se movieron a través del protocolo March con precisión mecánica. Chequeo de hemorragia masiva primero, incluso aunque el mecanismo de lesión no lo sugería. Protocolo era protocolo. Lo seguías cada vez porque la vez que no lo hacías era la vez que alguien moría de algo que deberías haber capturado. Sin hemorragia masiva. Vía aérea patente. Respiración normal. Circulación. Siguiente. Sus dedos encontraron el pulso distal en el pie de Fletcher palpando a través de su bota. Fuerte y regular. Bueno. Sin compromiso vascular. Recarga capilar sería difícil de evaluar con botas puestas, pero el pulso era el indicador crítico. Función nerviosa. Fletcher, ¿puedes sentir esto? Presionó sus dedos del pie a través de la bota. Mueve tus dedos para mí. Ligero movimiento visible a través del cuero. Función motora intacta. Sensación presente. No un escenario peor caso. Probablemente esguince severo en lugar de ruptura completa. Aún serio. Aún potencialmente fin de misión. Los infantes de marina observaban en silencio. Sullivan se había movido cerca pero se quedó atrás, dando a Lexi espacio para trabajar. Los otros formaron un perímetro inconsciente, energía nerviosa traduciéndose en comportamiento de seguridad, incluso aunque la única amenaza era clima y terreno. El coronel Brennan observó desde 10 metros lejos, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente lejos para no interferir. Su expresión era neutral, pero sus ojos eran agudos, catalogando cada movimiento, cada decisión. Hoyoway había continuado adelante, inconsciente o no preocupado de que el grupo detrás de él se había detenido. Lexi sacó su kit médico y extrajo una férula SAM, la herramienta flexible de espuma y aluminio que podía ser moldeada para inmovilizar virtualmente cualquier articulación. Sus manos trabajaron con eficiencia practicada, envolviendo la férula alrededor de la bota y pierna inferior de Fletcher en un patrón de figura 8 que estabilizaría el tobillo sin requerir remover su calzado y exponer piel a frío que podía inducir congelación en minutos.
Toda la intervención tomó menos de 3 minutos de lesión a estabilización. Cero vacilación, cero movimiento desperdiciado. La memoria muscular de alguien que lo había hecho en condiciones peores con lesiones peores mientras manejaba situaciones tácticas peores. Cuando terminó, miró a Fletcher directamente. 2 opciones, lance corporal. Puedes caminar con asistencia. Modificaré nuestra ruta para evitar el peor terreno, redistribuiré tu carga, y te daré soporte apropiado. Lo tomaremos lento y steady. O esperas aquí por evacuación médica, que en clima y terreno actuales tomará mínimo 3 horas, probablemente más cerca de 4. Tu decisión. El rostro de Fletcher aún estaba pálido con dolor, pero su mandíbula se set con determinación. Caminaré, sargento mayor. Lexi asintió. Excelente. Sullivan, vas a apoyarlo en su lado izquierdo. Mantén tu ritmo lento. Observa por signos de shock. Piel pálida, pulso rápido alterado, estatus mental, sudoración excesiva. ¿Ves algo de eso? Me dices inmediatamente. Entendido. Sí, sargento mayor. Redistribuyó la mochila de 60 libras de Fletcher a través de los 7 infantes de marina móviles restantes, agregando aproximadamente 8 libras a cada carga. No ideal, pero manejable. Luego sacó su mapa y trazó una ruta alterna que aún golpearía los checkpoints obligatorios, pero evitaba los peores campos de talus y descensos empinados donde la lesión de Fletcher podía empeorar. La modificación de ruta agregaba aproximadamente 2 kilómetros a la distancia total, pero reducía dificultad técnica a la mitad. Comercio justo. Miró hacia arriba para encontrar que Holloway había vuelto respirando duro de haber empujado adelante solo para descubrir que el grupo se había detenido. Sargento mayor, ¿cuál es el retraso? Su tono llevaba implicación de que había detenido por razón inadecuada. Baja sargento artillero. Lance corporal Fletcher sostuvo lesión de tobillo. He proporcionado estabilización y estamos continuando con ruta modificada para acomodar herido caminante. ¿Llamaste por evacuación? Negativo. Baja es ambulatoria con asistencia. Estamos continuando misión. La expresión de Holloway se endureció. Sargento mayor, procedimiento apropiado sería procedimiento apropiado. Lexi interrumpió su voz, aún profesional pero llevando un borde. Su protocolo marcha evaluación seguido por decisión táctica sobre si baja requiere evacuación inmediata o puede continuar con modificación. Ejecuté evaluación. Baja es estable ambulatoria y capaz de continuar con soporte. Esa es mi juicio profesional basado en experiencia de campo. ¿Tiene preocupaciones sobre ese juicio, sargento artillero? El silencio se estiró. Holloway era senior por tiempo y grado, pero Lexi acababa de reclamar expertise profesional en medicina de campo, y desafiarla en eso requeriría que afirmara sus propias credenciales en un área donde su experiencia estaba limitada a entrenamiento básico de salvavidas de combate. Brennan dio un paso adelante antes de que la confrontación pudiera escalar. La evaluación de la sargento mayor Maddox parece sólida. Lance corporal, ¿cómo se siente sobre continuar? Listo para ir, señor, dijo Fletcher, aunque su voz estaba tensa con dolor. Excelente. Continuemos. El rostro de Holloway se sonrojó, pero no podía argumentar con un coronel sin aparecer insubordinado. Se volvió y empezó a moverse de nuevo, ritmo incluso más agresivo que antes. Lexi lo vio ir y hizo otra decisión táctica. Dejó de tratar de mantener el grupo dentro de distancia razonable del ritmo de Holloway. Por 2 horas, había estado moderando inconscientemente su ritmo para evitar que el gap se volviera embarazoso para él. Manteniendo alguna ficción de que se estaban moviendo juntos como un elemento unificado. Esa consideración terminó cuando él cuestionó su juicio médico frente a infantes de marina que necesitaban confiar en ese juicio implícitamente. Ahora estableció su propio ritmo. Sostenible, eficiente, el tempo que sacaría 8 infantes de marina, incluyendo uno herido caminante, a través de 21 kilómetros restantes sin bajas adicionales. Si Holloway quería correr adelante y llegar primero, esa era su elección. Misión era sacar a todos a casa funcionales, no proteger su ego. Sullivan apoyaba a Fletcher en su lado izquierdo,
cargando algo de su peso mientras mantenía suficiente separación para que Fletcher pudiera encontrar su propio ritmo. El lance corporal era tough. Eso estaba claro. Cada paso en su tobillo lesionado traía dolor visible, pero seguía moviéndose, mandíbula set, rehusando ser la razón de que la misión fallara. Lexi ajustó su ruta en el movimiento, leyendo terreno y modificando su camino para minimizar estrés en la lesión de Fletcher mientras aún golpeaba checkpoints obligatorios. Esto era navegación improvisada a nivel táctico. El tipo de ajuste en tiempo real que no podía ser enseñado en un aula, pero tenía que ser aprendido a través de experiencia. Lo había aprendido en montañas donde el costo de navegación pobre era caminar a sitios de emboscada o perder ventanas de extracción que no se reabrirían. El coronel Brennan cayó atrás para caminar junto a ella. Eso fue medicina de campo impresionante, sargento mayor. Protocolo March básico, señor. Cualquier salvavidas de combate podría ejecutarlo. No en bajo 3 minutos con ese nivel de confianza. ¿Dónde aprendiste a moverte tan rápido? Lexi estuvo quieta por un momento, decidiendo cuánto compartir. Varias asignaciones operativas, señor. Entornos donde el tiempo importaba. Donde cada segundo que pasabas tratando bajas era un segundo que no estabas manteniendo seguridad o manejando la situación táctica. Aprendías a trabajar rápido. Ullman, ella lo miró sharply. Señor, tu archivo personal las brechas. Puedo leer entre las redacciones lo suficiente para saber que pasaste tiempo en Afganistán. Augmento Marsoc probablemente el tipo de operaciones que no hacen registros oficiales. No puedo discutir operaciones clasificadas, señor. No te estoy pidiendo que lo hagas. Estoy observando que tu intervención médica mostró entrenamiento y experiencia más allá de lo que puestos de instructor estándar requieren. Eso sugiere que has hecho esto antes bajo condiciones peores. Lexi asintió lentamente. Sí, señor. Condiciones peores, lesiones peores, resultados peores, a veces a pesar de hacer todo correcto. ¿Cuántas veces, señor? ¿Cuántas bajas has tratado en condiciones de campo? Estuvo silenciosa por varios pasos, haciendo matemáticas que no particularmente quería hacer. 17, señor, a través de múltiples despliegues. 13 sobrevivieron a evacuación. 4 no. Brennan absorbió eso. 17 bajas de campo significaba que había estado en combate sostenido a través de múltiples compromisos. Significaba que había sido la persona responsable de mantener gente viva en los minutos cruciales antes de que evacuación médica llegara. Significaba que también había sido la persona sosteniendo la mano de alguien cuando morían. A pesar de sus mejores esfuerzos. Esa es una carga pesada para alguien de tu edad. Es el trabajo, señor. Me ofrecí voluntaria para ello. Ofrecerse voluntario no lo hace más ligero. No, señor, no lo hace. Caminaron en silencio por un rato. El terreno se abrió mientras crestaban una línea de cresta, revelando vistas expansivas de picos cubiertos de nieve estirándose al horizonte. El amanecer estaba rompiendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que parecían incongruentes contra el paisaje blanco áspero. Hermoso y merciless como la mayoría de las cosas en las montañas. El tercer checkpoint se encontraba al base de un largo descenso posicionado donde el sendero cruzaba un cortafuegos que proporcionaba líneas de visión claras en múltiples direcciones. Holloway ya estaba allí cuando llegaron, habiendo empujado duro para llegar bien adelante. Su tiempo 4 horas 37 minutos. El grupo de Lex llegó a 4 horas 51 minutos. Todo 8 infantes de marina intactos, incluyendo Fletcher, que estaba pálido y sudando a pesar del frío pero aún erguido, 14 minutos atrás con una baja, habiendo modificado la ruta. La expresión de Holloway sugería que había esperado que el gap fuera mucho más grande. Brennan llegó a 4 horas 53 minutos rostro, mostrando la tensión de mantener ritmo a través de terreno que castigaba un cuerpo de 67 años, sin importar cuánta experiencia pasada cabe. Tomaron un alto breve, 5 minutos, para que los infantes de marina hidrataran y consumieran calorías. Fletcher se sentó en su mochila pierna, extendida rostro tenso con dolor que estaba tratando de no mostrar. Lexi chequeó su lesión.
La férula estaba sosteniendo bien. Sin hinchazón aumentada visible a través de la bota. Pulso distal aún fuerte. Estaba manejando aunque el dolor claramente lo estaba desgastando. Sacó su suministro personal de ibuprofeno, técnicamente contra protocolo compartir medicación, pero prácticamente esencial. Dio a Fletcher 800 miligramos, doble la dosis estándar. Ayudaría con tanto dolor como inflamación. Gracias, sargento mayor, dijo Quietly. Estás haciendo excelente en Fletcher. Tenemos 13 kilómetros restantes, mayormente plano o downhill. ¿Puedes hacer esto? Sí, sargento mayor. Sullivan se acercó mientras Fletcher estaba distraído con hidratación. Sargento mayor, permiso para hablar. Adelante, cabo. Nunca he visto a nadie moverse como usted. La forma en que trató a Fletcher, la forma en que está navegando, la forma en que solo maneja todo sin que parezca difícil. ¿Dónde aprendió eso? Lexi consideró la pregunta. Consideró cuánto compartir con un cabo que la estaba observando de cerca porque estaba tratando de entender que parecía competencia realmente más allá del teatro de rendimiento que a veces pasaba por liderazgo. Lo aprendí de personas que no están aquí más, Sullivan. Personas que se aseguraron de que sobreviviera lo suficiente para aprender de sus errores y su expertise. Y lo estoy enseñando a ti y a estos infantes de marina para que no tengan que aprenderlo como yo lo hice. ¿Qué forma es esa? La forma dura. La forma que deja cicatrices. Tocó su clavícula inconscientemente, dedos encontrando ese borde de tejido cicatricial a través de sus capas para clima frío. La forma que cuesta personas que te importan. Sullivan asintió lentamente. Como el capitán Bass. La respiración de Lexi se atrapó. ¿Cómo sabes ese nombre? El coronel Brennan lo mencionó. Dijo que perdió a alguien importante en Afganistán. Bass era mi líder de equipo. Me enseñó la mayoría de lo que sé sobre operar en entornos hostiles. Murió en 2020 a pesar de todo lo que hice para mantenerlo vivo. Así que sí, como el capitán Bass, no elaboró. No describió la emboscada o la herida o los 7 minutos que pasó tratando de empacar sangrado que no paraba mientras la vida de Bass se drenaba a pesar de intervención del libro de texto. Algunas cosas no necesitaban ser dichas. Lo siento, sargento mayor. No lo sientas, cabo. Sé competente. Sé alguien que sabe una técnica más de la que piensa que necesita. Sé alguien que trae gente a casa. Así es como honras a personas como Bass. Sí, sargento mayor Hoyoway anunció que el alto había terminado. Tiempo de moverse. La siguiente fase cubría terreno relativamente plano a través de madera pesada, pero la fatiga acumulada se estaba mostrando. Infantes de marina que habían sido funcionales a la hora 3 estaban luchando a la hora 5. La altitud, la carga, el movimiento adelante implacable, todo compondiendo en agotamiento que degradaba coordinación y juicio. Lexi observaba por signos de deterioro serio, tropiezos, confusión, los indicadores sutiles de que alguien se acercaba a sus límites y necesitaba intervención antes de volverse otra baja. Todos se mantuvieron funcionales, apenas en algunos casos, pero funcionales. Fletcher continuó moviéndose con soporte de Sullivan, cada paso claramente doloroso, pero su determinación absoluta. Cualquiera que fuera lo que pudiera decirse sobre el lance corporal, tenía el tipo de dureza mental que no podía ser enseñada solo descubierta a través de adversidad. Hoyoway mantuvo su ritmo agresivo adelante del grupo. El gap se había ampliado a casi 20 minutos. Estaba corriendo su propia carrera ahora, enfocado en rendimiento individual en lugar de cohesión de grupo. Brennan se quedó con el grupo de Lex, manteniendo posición donde podía observar a todos. Su respiración estaba laber pero controlada. Estaba luchando más de lo que admitiría, pero nowhere cerca de su punto de quiebre. El hombre tenía décadas de experiencia empujando a través de incomodidad. Esto era solo otro día de probar que su cuerpo aún podía hacer el trabajo, incluso si tomaba más tiempo y dolía más de lo que solía. A la hora 6, pararon por hidratación obligatoria. Los infantes de marina colapsaron en sus mochilas, demasiado cansados para hablar. Lexi se movió entre ellos, chequeando cada individuo,
asegurando que nadie estuviera desarrollando hipotermia o deshidratación severa o el tipo de apagón mental que precedía colapso físico. Todos estaban funcionales. Exhaustos, pero funcionales. Brennan se acercó mientras chequeaba el tobillo de Fletcher. Ni siquiera estás respirando duro. Lexi miró hacia arriba. Señor, 6 horas de movimiento, carga pesada, altitud. Pareces que podrías hacer otras 6 sin dificultad. He hecho peor, señor. Mucho peor. Lo creo. Pero plantea una pregunta interesante. Señor, ¿cuánto estás reteniendo? ¿Cuánto más rápido podrías moverte si no estuvieras manejando este grupo? Lexi se paró considerando si responder honestamente. Honestamente, señor, probablemente podría completar este curso en 6 horas, incluyendo paradas. Tal vez 5:30 si empujara. Pero esa no es la misión. Misión es sacar a estos infantes de marina a través exitosamente sacar a Fletcher a cuidado médico sin hacer peor su lesión y demostrar que excelencia sostenible vence rendimiento heroico cada vez. Brennan sonrió. Esa es exactamente la respuesta correcta y es exactamente lo que Holloway no entiende. Señor, ha estado corriendo adelante tratando de probar superioridad individual. Has estado liderando desde el medio, asegurando éxito de grupo. Esa es la diferencia entre ser fuerte y ser un líder. ¿Lo aprenderá o no? El checkpoint final se encontraba a 8.400 pies en una cresta expuesta donde viento cortaba como navajas y visibilidad caía a 40 metros en nieve soplando. El enfoque era empinado, castigador diseñado para romper cualquier reserva restante después de 7 horas de movimiento sostenido. Holloway llegó primero. 7 horas 35 minutos. Estaba jadeando por aliento, rostro rojo de esfuerzo y altitud mostrando claros signos de hipotermia temprana en sus movimientos lentos e juicio imper. Verificó su tiempo con satisfacción visible, luego se volvió para esperar a Lexi. Ella llegó 7 horas 38 minutos después. Grupo entero intacto. Fletcher aún erguido a pesar de 7 horas en un tobillo gravemente esguinzado. Infantes de marina exhaustos pero funcionales. 3 minutos atrás de Holloway con una baja con 8 infantes de marina para manejar. Los otros grupos de instructores estaban dispersos a través de la montaña, algunos de ellos horas atrás un grupo, habiendo llamado por evacuación médica después de múltiples lesiones. Brennan llegó a 7 horas 41 minutos, mostrando su edad, pero aún funcional. Verificó su tiempo, luego miró a ambos Holloway y Lexi. Trabajo excelente, ambos. Sargento Mayor Maddox, tu manejo de grupo fue ejemplar. Sargento Artillero Holloway, tu rendimiento individual fue impresionante. Holloway asintió, pero su expresión estaba cambiando. Confusión reemplazando triunfo anticipado. Se había corrido a sí mismo acerca hipotermia tratando de romper a Lexi, y ella se había quedado dentro de 3 minutos mientras manejaba un grupo que incluía un infante de marina herido caminante. Esto no era como se suponía que funcionara. Ella debería haber estado significativamente atrás, debería haber perdido infantes de marina, debería haber sido forzada a llamar por evacuación. En cambio, estaba allí en el viento, respiración controlada, postura relajada, mirándolo con esos ojos evaluadores planos que comunicaban que había estado exactamente donde necesitaba estar todo el tiempo. Eso fue cuando la voz del coronel Foster vino sobre la frecuencia de emergencia que todos los instructores monitoreaban, rompiendo a través de ruido de viento con formalidad inusual. Bridgeport actual a todas las estaciones de instructores. Sean advertidos, tenemos tráfico de recall prioritario. Tombstone 6 actual se dirige a volver a puesto principal inmediatamente para comunicaciones clasificadas. Reconozcan directo. El silencio en la montaña fue total. La mano de Lex se movió a su radio antes de pensamiento consciente. Memoria muscular de otra vida. Tombstone 6. Actual era un indicativo que no había sido usado en años. Pertenecía a un equipo de operaciones especiales de infantería de marina que operaba en áreas donde estructura de comando normal no aplicaba a misiones que no estaban documentadas en bases de datos estándar.
Las únicas personas que sabrían esa designación eran personas que habían trabajado en los mismos espacios operativos que habían operado más allá de cadenas de comando convencionales. Presionó su auricular y respondió en una voz que no llevaba la diferencia cuidadosa que usaba durante instrucción. Tombstone 6 actual copia todo uno herido caminante 7 funcionales continuando a cabeza de sendero ETA 45 Maix solicito screening médico en llegada. Breve pausa en el otro extremo. Luego la voz de Foster de nuevo diferente ahora con el tono reservado para dirigirse a iguales operativos en lugar de subordinados. Copia sólida 6. Bienvenida de vuelta. Cada infante de marina la estaba mirando. Los ojos de Sullivan estaban amplios. Fletcher había parado de hacer muecas lo suficiente para registrar SOC. Los otros 6 infantes de marina parecían confusos tratando de procesar qué acababan de oír. El rostro de Holloway se había vuelto pálido debajo de quemadura de viento. La expresión de Brennan mostraba entendimiento amaneciendo. Tombstone 6. Esos son equipos MARSOC. Más allá de cadena de comando normal. Lexi encontró su mirada y vio reconocimiento completo. Entendía ahora que había estado observando todo el día. No solo una instructora competente, una operadora que había pasado años en los lugares que no existían oficialmente haciendo decisiones en combate. Que la mayoría de infantes de marina nunca enfrentaban sobreviviendo situaciones que permanecerían clasificadas mucho después de que todos involucrados estuvieran muertos. No habló, no necesitaba. Holloway la miró realización golpeando como un golpe físico. Todo lo que había dicho por 2 semanas. Cada implicación sobre capacidad y estándares. Había estado desafiando a alguien que había operado a niveles que nunca había accedido, que había hecho decisiones en entornos que no podía imaginar. El viento aullaba a través de la cresta expuesta. Nieve picaba piel expuesta. Temperatura estaba cayendo mientras la luz del día se desvanecía. Lexi miró a su grupo, 8 infantes de marina que acababan de completar uno de los movimientos más demandantes que habían experimentado, que habían aprendido en tiempo real que podían soportar sus cuerpos y que parecía excelencia sostenible. No hemos terminado aún. 4, 5 Maix a cabeza de sendero. Muévanse. Empezó abajo de la montaña, steady y controlada, liderando sus infantes de marina a casa. Porque eso es lo que hacen los líderes. Terminan la misión. Traen a todos de vuelta. Detrás de ella, Holloway se quedó congelado. Su evaluación entera de realidad reestructurándose alrededor de nueva información. Había sido demasiado arrogante para considerar posible. Detrás de él, el coronel Brennan observó a Lexi descender y pensó en Alemania y los 80, sobre los profesionales silenciosos con los que había trabajado que cambiaron como entendía competencia y liderazgo. La sargento mayor Lexi Maddox estaba cortada de esa misma tela. El tipo de operadora que no necesitaba validación porque el trabajo hablaba lo suficientemente claro para cualquiera dispuesto a escuchar. La montaña había hablado y todos la habían oído. El descenso tomó 70 minutos a través de oscuridad que transformaba terreno familiar en algo alien y traicionero. Haces de linterna frontal tallaban túneles estrechos a través de negrura mientras viento empujaba contra ellos con fuerza suficiente para requerir esfuerzo consciente para mantener equilibrio. Fletcher cojeaba junto a Sullivan, su rostro gris con agotamiento y dolor, pero su determinación inquebrantable. Los otros infantes de marina se movían como autómatas, sus cuerpos ejecutando comandos mientras sus mentes trataban de procesar qué habían presenciado en esa cresta expuesta. Tombstone 6 actual. Las palabras llevaban peso que no entendían completamente pero reconocían como significativo. La sargento mayor Maddox no era solo una instructora. Era algo completamente diferente. Algo que operaba en espacios que su entrenamiento solo había insinuado espacios donde misiones ocurrían que nunca aparecerían en registros oficiales. Lexi lideraba desde el frente, ahora su ritmo steady y controlado, navegando por asociación de terreno y décadas de memoria muscular que hacían movimiento nocturno a través de montañas sentir casi natural. Lo había hecho en condiciones peores en territorio hostil donde un giro equivocado significaba caminar a sitios de emboscada o caer de acantilados que te matarían antes de que entendieras tu error. California se sentía seguro por comparación. Entrenamiento en lugar de operativo.
La única amenaza era clima y terreno y el agotamiento que hacía a ambos más peligrosos de lo que deberían ser. Detrás del grupo, Holloway se movía en silencio. Su agresión anterior se había evaporado, reemplazada por algo que parecía shock. Había pasado 2 semanas construyendo una narrativa sobre estándares declinantes y corrección política, sobre cómo la sargento mayor Maddox representaba todo lo malo con políticas de personal modernas. Esa narrativa acababa de colapsar bajo el peso de un indicativo de radio que revelaba que había estado evaluando a alguien cuya experiencia operativa hacía que sus propios despliegues de combate parecieran elementales. El coronel Brennan caminaba junto a él lo suficientemente cerca para intervenir si necesitaba, pero lo suficientemente lejos para dar al hombre espacio para procesar. Había visto esto antes, el momento cuando la certeza de alguien se desmorona y tienen que reconstruir su entendimiento de realidad de fragmentos. Nunca era cómodo, usualmente necesario. La cabeza de Sendero emergió de la oscuridad como un checkpoint, marcando el límite entre un mundo y otro. Faros de vehículos cortaban a través de la noche, iluminando el área de preparación donde el coronel Foster esperaba con 2 hombres en ropa civil, que se comportaban con el porte específico de personas que trabajaban para agencias sin sitios web públicos. Pero era el tercer vehículo el que atraía atención. Sedán del gobierno, sin marcas excepto por el pequeño placard en el dash que mostraba 3 estrellas. Transporte de oficial general. Lexi sintió su estómago tensarse. Había estado esperando a Foster, tal vez el personal de agencia, si necesitaban discutir su regreso a estatus operativo. Pero un general de 3 estrellas apareciendo personalmente significaba que algo más grande estaba pasando. Algo más allá de simple reactivación. Los infantes de marina tropezaron al área de preparación. Su agotamiento evidente en cada movimiento. Foster los dirigió a screening médico, procedimiento estándar después de ejercicios de campo demandantes para capturar lesiones o condiciones que podrían haber desarrollado durante movimiento. Fletcher era prioridad, su tobillo ya hinchándose a pesar de la férula, su rostro mostrando el pálor particular que venía de dolor sostenido y depresión física. El corpsman miró y llamó por transporte inmediato a médico base para rayos X y tratamiento apropiado. Sullivan se quedó con Fletcher hasta que la ambulancia partió, luego se unió a los otros infantes de marina en la tienda de calentamiento donde café caliente y comida esperaban. Foster se acercó a Lexi mientras se quitaba su mochila, 70 libras de equipo que había sentido como parte de su cuerpo por las últimas 8 horas. Sargento Mayor Maddox, rendimiento excepcional hoy. Gracias, señor. Lance Corporal Fletcher performó excepcionalmente bajo circunstancias difíciles. Solicito que reciba reconocimiento por completar el curso a pesar de lesión significativa. Notado. Necesitamos debrief, pero primero hay alguien que quiere hablar contigo. Gestó hacia el sedán del gobierno donde una figura estaba emergiendo a los faros. Alto, cabello plateado, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien cuyo cuerpo había sido usado duro por muchos años. Las estrellas en su collar capturaron la luz. 3 de ellas arregladas en un triángulo que designaba rango de teniente general. Lexi vino a atención automáticamente. Señor, descanso, sargento mayor. La voz del general llevaba la autoridad particular que venía de décadas de comando en entornos donde liderazgo significaba vida o muerte. Soy el general Raymond Caldwell. Necesitamos hablar. Pero primero, quiero oír del coronel Brennan sobre qué observó hoy. La confusión del ex debe haber mostrado porque Caldwell sonrió ligeramente. El coronel Brennan y yo servimos juntos en Alemania durante los 80. Operaciones de Guerra Fría que aún están clasificadas. Confío en su juicio por encima de la mayoría de la gente actualmente usando uniforme. Cuando el coronel Foster me dijo que lo estaba trayendo para evaluar este programa, sabía que obtendría evaluación honesta sin importar política o presión institucional. Se volvió a Brennan, que se había acercado durante este intercambio. Marcus, ¿qué viste allí afuera? Brennan tomó un momento reuniendo sus pensamientos. Cuando habló, su voz llevaba el peso de evaluación profesional construida en 40 años de experiencia. General, vine aquí creyendo que el cuerpo de infantería de marina podría estar perdiendo su camino.
Que políticas de personal modernas estaban priorizando consideraciones políticas sobre efectividad en combate. Pensé que estaría documentando evidencia de estándares declinantes. Pausó, mirando a Lexi. Estaba completamente equivocado. Explica. La sargento mayor Maddox opera a un nivel que reconocí de nuestra era. Los profesionales silenciosos que nunca necesitaban validación porque su trabajo hablaba por sí mismo. Hoy mantuvo cohesión de grupo bajo estrés físico significativo, ejecutó medicina de campo a nivel de combate y completó un curso demandante mientras manejaba una baja. Lo hizo sin drama, sin excusas y sin comprometer ningún estándar que considero fundamental. Su voz se fortaleció. Más que eso, demostró algo que había olvidado. Que excelencia no tiene un solo camino. Que expandir quien puede cumplir estándares no significa bajar estándares. Significa descubrir capacidad donde no estábamos mirando antes. El cuerpo de infantería de marina no está muriendo, general. Está evolucionando exactamente como debería. Miró directamente a Caldwell. Si la sargento mayor Maddox representa la siguiente generación de operadores, entonces estamos en mejores manos de las que merecemos. El silencio que siguió se sintió pesado con significado. Lexi se quedó perfectamente quieta, procesando las palabras de Brennan, sintiendo algo apretado en su pecho que podría haber sido emoción si se hubiera permitido sentirlo. Caldwell asintió lentamente. Eso es lo que necesitaba oír de alguien cuyo juicio es inimpugnable. Se volvió a Lexi. Sargento mayor, tu regreso voluntario a estatus operativo ha sido aprobado. Tu registro de servicio está siendo parcialmente desclasificado para propósitos de credenciales de instructor. Los infantes de marina oyen al personal. Van a saber que no eres solo una instructora. Van a saber que operaste en lugares que no pueden imaginar, hiciste decisiones que la mayoría de ellos nunca enfrentarán. Señor, con respeto, no sobreviví el MAN para convertirme en un póster de reclutamiento. La expresión de Caldwell se endureció ligeramente. No sobreviviste el MAN en absoluto, sargento mayor. Sobreviviste porque el capitán Arrekdoas y 4 otros operadores salieron vivos por tus acciones bajo fuego. Sobreviviste porque ejecutaste tus responsabilidades perfectamente en un entorno diseñado para matarte. Eso no es un póster. Eso es un legado. Y ahora tienes una elección sobre qué hacer con él. La mandíbula de Lex se tensó. Oír el nombre de Bass de un general de 3 estrellas que nunca había conocido se sentía invasivo de alguna manera, como información clasificada que se había filtrado a espacios donde no pertenecía. ¿Qué elección, señor? El capitán Bass te dijo que lo hicieras contar. Sus últimas palabras, según el informe de después de acción que leí, en una facilidad segura que oficialmente no existe. Has pasado 2 años tratando de figurar qué significaba eso. Enseñando habilidades básicas a infantes de marina que probablemente nunca las usarán en los entornos que sobreviviste. Dio un paso más cerca, voz bajando, pero intensidad aumentando. Te estoy ofreciendo una oportunidad para realmente hacerlo contar. Instructora jefe para un nuevo programa, legado de operaciones especiales. Entrenarás la siguiente generación de personas que operarán en el mismo espacio que tú lo hiciste. Les enseñarás las lecciones que aprendiste para que no tengan que aprenderlas como tú lo hiciste, la forma que cuesta personas como Bass. Eso es hacerlo contar, sargento mayor. Eso es honrar su memoria asegurando que su muerte compró algo más que tu supervivencia. Las palabras golpearon como golpes físicos. Lexi sintió su compostura cuidadosamente mantenida agrietándose. Sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos que absolutamente no permitiría caer. ¿Con quién estaría trabajando, señor? El coronel Brennan como Cororactor. Conocimiento institucional encontrando realidad operativa. Guardia vieja y sangre nueva construyendo algo que sirve a ambos. Lexi miró a Brennan que asintió confirmación. ¿Qué sobre la resistencia, señor? Las personas como el sargento artillero Holloway que creen que represento todo lo malo con estándares modernos. Eso, dijo Caldwell, me trae a mi próxima pregunta. ¿Dónde está el sargento artillero Holloway?
Hoyoway había permanecido cerca de los vehículos lo suficientemente cerca para oír pero lo suficientemente lejos para mantener separación. Ahora Foster gestó para que se acercara. Vino moviéndose como alguien yendo a una ejecución. Su rostro mostraba la devastación particular que venía de tener tu worldview entero destruido y nada aún para reemplazarlo. Caldwell lo estudió por un largo momento. Sargento artillero, sometiste renuncia del programa de instructor hace aproximadamente 30 minutos. El Coronel Foster lo forwarded a mí para revisión. Lo estoy denegando. El rostro de Hoyoway registró shock. Señor, no entiendo. Cometiste un error. Uno significativo. Pasaste 2 semanas socavando a una instructora compañera basado en suposiciones que probaron catastróficamente equivocadas. Eso muestra pobre juicio y peor liderazgo. El rostro de Hoyoway se sonrojó con vergüenza. Sí, señor. Pero aquí está lo que hiciste correcto. Lo poseíste. No hiciste excusas o culpaste a otros. Reconociste tu fracaso y tomaste responsabilidad ofreciendo renuncia. Eso es integridad. Equivocada, pero integridad no obstante. Caldwell miró a Lexi. Sin embargo, la decisión sobre si te quedas en este programa no es mía. Es de la sargento mayor Maddox. Va a ser instructora jefe. Ella elige su equipo. Así que la pregunta no es qué pienso yo. Es qué piensa ella. Cada ojo se volvió a Lexi. El momento se estiró viento cortando a través del área de preparación, llevando el olor de pino y nieve y escape de vehículo. Lexi miró a Hoyoway. Realmente lo miró, viendo pasado la confrontación y acoso a algo más fundamental. Miedo usando la máscara de convicción. Incertidumbre escondiéndose detrás de enforcement agresivo de estándares. Un buen infante de marina que había confundido evolución con erosión y respondido con resistencia en lugar de adaptación. Lo había visto antes en sí misma años atrás cuando primero enfrentó dudas sobre si pertenecía en espacios tradicionalmente reservados para hombres. Había respondido diferente, probándose a través de rendimiento en lugar de demandando que otros bajaran sus expectativas. Pero entendía el impulso, el miedo de que cambio significara pérdida en lugar de crecimiento. Sargento artillero Hoyoway, dijo Quadley. ¿Por qué me desafiaste? Él encontró sus ojos con esfuerzo visible. Pensé que representabas estándares declinantes, que tu presencia en un puesto de instructor era político en lugar de ganado. Creía que estaba defendiendo la institución. Y ahora sé que estaba defendiendo mi propio miedo. Miedo de ser obsoleto. Miedo de que todo lo que creía sobre ganar respeto a través de caminos tradicionales se estuviera volviendo meaningless. Si puedes operar a niveles que nunca alcanzaré mientras tomas un camino diferente, entonces tal vez mi camino no importaba. Tu camino importa, dijo Lexi. Tu servicio en Irak importa. Tu estrella de bronce importa. Pero el Cuerpo de Infantería de Marina no es un museo preservando el pasado. Es una organización viva que se adapta o muere. Los fundamentos, ya sabes, tiro con rifle, navegación terrestre, medicina de campo, liderazgo bajo presión, esos no cambian. Lo que cambia es quien llega a aprenderlos. Pausó, eligiendo palabras con cuidado. No reemplazo lo que sabes. Lo agrego. Estos infantes de marina necesitan a ambos. Necesitan tu entendimiento de métodos tradicionales que han trabajado por décadas. Necesitan mi entendimiento de cómo esos métodos aplican en entornos operativos actuales. Juntos, somos más fuertes que cualquiera de nosotros solo. Hoyoway estuvo silencioso procesando. Te estoy ofreciendo una posición, continuó Lexi. Instructor senior para métodos tradicionales y fundamentos. Enseñas a infantes de marina los básicos que nunca cambian. Aseguras que entiendan que innovación construye sobre fundación, no la reemplaza. Pero lo haces entendiendo que los infantes de marina aprendiendo de ti podrían no parecerse a los infantes de marina con los que serviste. Y eso es evolución, no erosión. Después de todo lo que hice, me confiarías en tu programa. Cometiste un error. Lo poseíste. No hiciste excusas. Eso es integridad.
Y necesito instructores que entiendan que redención se gana a través de acción, no palabras. ¿Interesado? El rostro de Holloway trabajó a través de varias emociones. Vergüenza, gratitud, determinación, asentándose finalmente en algo que parecía resolución. Sí, sargento mayor. No te decepcionaré. Bueno. Reporta lunes por la mañana. Tenemos trabajo que hacer. Cal Bell observó este intercambio con aprobación visible. Excelente. El coronel Foster arregló el anuncio oficial. Quiero formación completa. Todos los infantes de marina presentes. Necesitan entender qué representa este programa. 2 semanas después, el entero centro de entrenamiento de guerra en montaña se reunió en formación en el campo de desfile. Sol matutino cortaba a través de aire frío, iluminando filas de infantes de marina de pie en atención mientras banderas chasqueaban en vientos tare. El coronel Foster se encontraba en el podio, su voz llevando a través de la formación con autoridad practicada. El cuerpo de infantería de marina opera en un principio de evolución constante. Honramos tradición mientras abrazamos cambio. Mantenemos estándares mientras expandimos quien puede cumplirlos. Hoy, anunciamos un programa que encarna ese principio. Pausó, dejando que las palabras se asentaran. Programa Legado de Operaciones Especiales. Misión: entrenar la siguiente generación de infantes de marina usando lecciones aprendidas de operadores actuales que han servido en los entornos más demandantes que nuestro cuerpo enfrenta. Instructora jefe sargento mayor. Alexandra Maddox Lexi dio un paso adelante de donde había estado de pie con el cuadro de instructores. Cada ojo en la formación rastreó su movimiento. Foster continuó. La sargento mayor Maddox tiene la estrella de bronce con dispositivo V por valor bajo fuego, corazón por heridas recibidas en combate, 6 años de servicio operativo con Comando de Operaciones Especiales de Infantería de Marina en múltiples teatros, la mayoría de los cuales permanecen clasificados. Ha operado en lugares que no pueden imaginar, hecho decisiones que esperan nunca enfrentar y sobrevivido situaciones que permanecerían selladas por décadas. La formación estaba absolutamente silenciosa. Codirector de este programa, coronel Marcus Brannan, retirado, 42 años de servicio, incluyendo Grenada, Panamá y operaciones clasificadas de Guerra Fría. El coronel Brennan representa conocimiento institucional y excelencia tradicional. Junto con la sargento mayor Maddox, construirá un programa que honra donde hemos estado mientras prepara para donde vamos. Brennan dio un paso adelante de pie junto a Lexi. Adicionalmente, el sargento artillero Derek Holloway ha sido asignado instructor senior para métodos tradicionales y fundamentos. Su rol es asegurar que innovación construye sobre fundación apropiada, que infantes de marina entiendan los básicos antes de intentar aplicaciones avanzadas. Holloway se unió a ellos, su rostro mostrando humildad que no había estado allí 2 semanas atrás. La voz de Foster se fortaleció. Este programa representa valores del Cuerpo de Infantería de Marina en su mejor. Respeto por tradición, abrazo de evolución, excelencia sin compromiso, estándares mantenidos a través de oportunidad expandida en lugar de acceso restringido. Miró directamente a los infantes de Marina reunidos. Algunos de ustedes serán seleccionados para este programa. Serán entrenados por personas que han hecho el trabajo en entornos donde errores significaban bolsas para cadáveres. Aprenderán lecciones escritas en sangre para que no tengan que escribirlas ustedes mismos. Entenderán que competencia quieta vence a lo más ruidoso, que excelencia sostenible vence rendimiento heroico y que traer a todos a casa es la única misión que importa. La formación permaneció silenciosa procesando. Disueltos. Mientras los infantes de marina se dispersaban, Brennan dio un paso al podio para sus comentarios. Lexi había esperado que declinara dejando que el anuncio de Foster se mantuviera como suficiente, pero había pedido la oportunidad de hablar y Foster lo había concedido. Tengo 67 años, comenzó Brennan, su voz llevando la autoridad de décadas. He servido a través de tensiones de Guerra Fría, Grenada, Panamá. He visto el Cuerpo de Infantería de Marina evolucionar a través de múltiples generaciones de cambio. Y seré honesto con ustedes, vine aquí escéptico. Pausó, escaneando la formación.
Pensé que tal vez estuviéramos perdiendo algo fundamental, que políticas de personal modernas estaban priorizando políticas sobre rendimiento. Estaba preparado para escribir un informe documentando estándares declinantes. Otra pausa más larga esta vez. Luego pasé 2 semanas observando a la sargento mayor Maddox operar. Me recordó algo que había olvidado. Que excelencia trasciende era. Que competencia quieta habla más fuerte que volumen. Que estándares no bajan cuando expandes quien puede cumplirlos. Suben porque competencia aumenta y capacidad se profundiza. Su voz se intensificó. El cuerpo de infantería de marina que amo no está muriendo. Está siendo llevado adelante por personas como ella que entienden que hemos sido siempre en nuestro mejor. Expertos técnicos, profesionales silenciosos, personas que traen a todos a casa, no a través de rendimiento individual heroico, sino a través de excelencia sostenible y liderazgo genuino. Miró a Lexi, luego de vuelta a la formación. Estoy honrado de ser parte de este programa. Estoy honrado de aprender de la sargento mayor Maddox tanto como ella aprenderá de mí porque así es como instituciones sobreviven. Guardia vieja y sangre nueva, tradición e innovación trabajando juntas hacia el mismo objetivo, haciendo infantes de marina que pueden manejar lo que venga después. Dio un paso atrás. La formación erupcionó en aplausos. El tipo de respuesta genuina que no podía ser comandada o fingida. Esa noche, Lexi se sentó en su nueva oficina, más grande que su espacio previo, con ventanas overlooking las áreas de entrenamiento donde la clase de mañana comenzaría su journey. El escritorio tenía sus pocos Adams personales. Una foto en un marco simple mostrando al capitán Bass y el equipo en Bram. Todos exhaustos pero vivos. Había mantenido esa foto escondida por 2 años, asustada de que mirarla haría el guilt insoportable. Pero ahora entrenando gente que caminaría a oscuridad similar, se sentía diferente. Se sentía necesario. Un golpe en la puerta. El cabo Sullivan entró a su invitación, luciendo nervioso pero determinado. Sargento mayor, quería verme. Toma asiento, cabo. Sullivan se sentó espalda recta, claramente incierto por qué había sido convocado. Lexi sacó un cuaderno de su cajón de escritorio. Estándar verde de emisión militar, páginas llenas con escritura en varias condiciones de nita apenas legible. Este es mi cuaderno de campo de despliegues operativos 2017 a través de 2023. Contiene lecciones aprendidas, técnicas que funcionaron, errores. Que hice observaciones sobre que mantuvo gente viva y que los mató. Lo empujó a través del escritorio. Empiezas entrenamiento de instructor la próxima semana. Vas a enseñar infantes de marina que no entienden para qué se están preparando. Necesitan saber que supervivencia no es sobre hacerte como yo. Es sobre hacerte mejor que yo. Aprender de mis errores sin tener que hacerlos ustedes mismos. ¿Cualquiera no interesado en ese nivel de honestidad? Ahí está la puerta. Guardó el documento y cerró su laptop. Afuera, nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo las montañas en blanco fresco que se congelaría overnight y haría el entrenamiento de mañana más difícil. Bueno. Difícil era donde aprendizaje ocurría. Cómodo era donde complacencia se criaba. La foto de Bass se encontraba en su escritorio, no más escondida, un recordatorio de que había sido perdido y que necesitaba ser preservado, del costo de excelencia y la responsabilidad que venía con supervivencia. Se levantó y caminó a la ventana. A través de la oscuridad, podía ver las luces distantes de los barracones donde los infantes de marina de mañana estaban durmiendo. Inconscientes de que demandarían los próximos meses de ellos, inconscientes de que la mujer que los empujaría más allá de sus límites ya había sido empujada más lejos de lo que la mayoría de ellos podía imaginar. Lexi tocó la cicatriz debajo de su clavícula una última vez. Empezamos a las 0500. Eric, dijo quietly, al vidrio, a las montañas, a la memoria que nunca se iba. Justo como me enseñaste. Sin atajos, sin excusas, solo el trabajo. Apagó las luces y se dirigió de vuelta a sus cuartos. Mañana vendría temprano, frío e implacable, la forma en que las montañas siempre eran, la forma en que entornos operativos siempre habían sido. La forma en que la vida era cuando importaba más. Pero esta vez,
no lo enfrentaría sola. Esta vez lo enfrentaría con la sabiduría de Brennan, la redención de Holloway en una generación de infantes de marina que aprenderían que excelencia trascendía género. Que competencia hablaba más fuerte que duda. Y que los profesionales silenciosos que traían a todos a casa eran los que verdaderamente entendían qué significaba servicio. Para Buzz, para los 4 que lo hicieron, para todos los que caminarían a oscuridad y necesitarían saber una técnica más de la que pensaban que necesitaban, ella lo estaba haciendo contar. Finalmente, mañana el trabajo real comenzaría.